Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santo y en este vídeo vamos a ver la mejor partida de la tercera jornada de la fase previa de la FTX Crypto Cup. La partida entre Alan Pichot y Aronian empezó con E4, C5, caballo F3, E6 y tras D4, C por D, caballo por D4, caballo F6, caballo F3 y caballo C6 entramos directamente en la siciliana 4 caballos, una de las sicilianas que estamos quizás menos acostumbrados a ver en la élite, pero que cada vez ya se va viendo más. Giri la ha empleado bastante recientemente, incluso el blanco ya está empezando a probar jugadas nuevas, dama de 3, recuerdo que han probado, A3, recuerdo que han probado, digamos saliéndose de estas líneas más principales. La variante principal es la que va a elegir Alan en esta partida, que es caballo por C6, y la otra línea que en general se suele emplear mucho es caballo de B5, tras la cual bueno, el negro puede, digamos, decidir entre dos posibilidades. Hay jugar alfil B4 y, digamos, jugar más en el espíritu de lo que sería la siciliana 4 caballos, o jugar con D6 y, bueno, tras alfil F4, E5 y alfil G5, fijaos que hemos traspuesto directamente a lo que sería la siciliana Pelican, pero habiendo, por ejemplo, evitado esa posibilidad de caballo D5 antes de alfil G5. Sin embargo, en esta partida Alan decidió jugar con caballo por C6, B por C6 y la línea para justificar este caballo por C6 hay que jugar de manera concreta. Es decir, si aquí no hacemos nada, hacemos una jugada como alfil D3, realmente el negro va a poner el peón en D5 y no debe tener ningún tipo de problema. Con lo cual E5, buena jugada del blanco, caballo D5 y caballo E4. Y fijaos que llegamos a una posición extremadamente complicada. La casilla de 6 está débil, hay un caballo en D5 que parece que está bien colocado, pero se puede echar, pero si lo echas te viene un alfil por aquí, pero no sé qué, un alfil A6, como digo, hay muchos temas en esta posición muy complicada, posición con mucha teoría. Aquí se han probado realmente muchas jugadas con las negras, se ha probado, me acuerdo que para Gananda me jugó a mí mismo la jugada torre B8, la jugada alfil B7 también es posible, en esta posición directamente, y la otra jugada que se emplea mucho es dama C7. Idea de dama C7, queremos forzar la jugada F4 para defender el peón D5 para que toda esta diagonal, fijaos que ahora queda mucho más débil. De hecho, en esa posición existen varias jugadas, de nuevo torre B8 posible, alfil B7 que juega Aronian en esta partida, o incluso la más principal de todas que es dama B6, cuya idea principal bueno, básicamente es evitar el enroque en algún momento y también ganar la casilla de 3 para quizás en algunas líneas colocar el caballo ahí cuando te la echen. Esta línea es realmente muy conocida, hay muchas partidas y parece que realmente el negro está verdaderamente cerca de la igualdad. En esta partida Aronian hizo la jugada alfil B7, ahora vamos a comentar. Una línea muy similar a la que va a emplear Aronian en esta partida es la jugada torre B8, también empleada en múltiples ocasiones por Mamediarov y se llegan a posiciones muy similares a las de la partida. Vais a ver que el módulo va a empezar a marcar mucha ventaja blanca, pero realmente en la práctica, en una partida no demasiado tiempo, es un completo infierno jugar este tipo de posiciones también para el blanco, aunque el módulo diga que es mucha ventaja para las blancas. La línea principal continúa con C4 y tras alfil B4 y rey E2, que suele ser la manera en la cual el blanco continúa a este jaque. Tras enroque C por D y C por D, de nuevo llegaríamos a una posición similar a la partida. Fijaos que el blanco tiene pieza de más, pero el negro tiene todas sus piezas desarrolladas, va a realizar una ruptura central con F6 y el blanco no tiene una casilla fácil para colocar su rey. La columna F, fijaos que va a estar bastante abierta después de este F6, tampoco parece fácil pasarse al largo, de manera que el rey se va a tener que quedar en el centro. Es cierto que tenemos una pieza más, pero como digo, posición verdaderamente muy complicada y que sobre todo, si no recordamos bien la teoría y el negro viene bien preparado, puede ser bastante mal, que acabe bastante mal para nosotros. En la partida Aronian hizo alfil B7, idea de alfil B7 muy similar a torre B8. Plan de Aronian es simplemente dejar el caballo en D5 ahí y enrocarse cuando le coman, comemos. Obviamente cuando el blanco haya jugado rey E2. C4, jugada por parte de Alan, idea sacar al caballo de esa casilla. Obviamente una jugada como caballo B6 aquí de las negras dejaría al blanco ya con muy buena posición. Por ejemplo, caballo de 6 jaque, alfil por, peón por y después de dama de 8 simplemente podemos continuar con alfil E3, pareja de alfiles, buen control central, dama de 2 puede venir, enroque, un B3, el caballo está mal colocado, el alfil es verdad que se colocará mejor después de un C5, pero C5 ya de por sí estaría perdiendo un peón ahora, con lo cual es el tipo de posición que busca el blanco. ¿Qué hace Aronian? Aronian da este jaque en B4. Y aquí Alan debe quitar el rey a E2. ¿Por qué? Obviamente quitarse de caballo es muy mala, por caballo por F4, y la otra idea que sí que parece que podría ser posible es alfil D2, sin embargo tampoco vale, y es que tras caballo por F4
alfil por B4 y dama por E5, justo llega el negro a clavar ahí y bueno, básicamente va a recuperar la pieza en la siguiente. Si alfil D3 existen varias jugadas, pero C5 la más precisa para que el alfil entre con doble ataque también sobre el alfil, y parece que el blanco debe hacer dama D6, pero tras dama por E4 el negro no tiene ningún problema. Luego coloca el caballo en G6, cambia las damas y tiene varios peones de más. Con lo cual, como digo, rey E2 es la única posibilidad que tiene aquí el blanco para continuar. De nuevo, aquí el blanco no quita el caballo. De nuevo, una jugada como quitar el caballo sigue siendo un error. Por ejemplo, vendría C5 y fijaos que este alfil no tiene retirada y tras A3 se va a acabar perdiendo. Simplemente la idea aquí de Aronia es dejar el caballo ahí en D5, que muera en D5 como un héroe, y tras enroque C por D y C por D llegamos al siguiente tipo de posición. Como he dicho en la posición de antes, este es el tipo de posición que el módulo va a marcar mucha ventaja. ¿Por qué? Si jugamos contra el módulo nos va a ganar probablemente todas las partidas aquí, o en esta posición en todas, pero bueno, en esta aún más, porque parece que realmente el blanco está mucho mejor si consigue jugar con una precisión muy alta. ¿Qué pasa? De nuevo, la seguridad del rey del blanco es muy mala. El rey está en el centro, va a venir un F6, se va a abrir la columna F, no tiene fácil tampoco pasar para el flanco de dama, y es una posición que en la práctica puede llegar a ser muy molesta de jugar. Mejor jugada aquí para el blanco. Parece que la mejor jugada es dama de 4, que tiene varias ideas. Para empezar, ya desarrollas otra pieza, deja la casilla D1 para el blanco, para el rey, la cual parece que quizás es la mejor, ya que no está en la columna F, tampoco está en la columna E, y puedes intentar desarrollarte aquí en algún momento, incluso esconder el rey en B1. La mejor línea parece continuar con A5, A3, alfil E7 y tras dama C3. Como digo, ya son varias jugadas que no son las más naturales, son muy precisas la línea de módulo, y alfil C6, caballo D6, devolviendo el material. Si alfil por, peón por, dama por, jugamos con alfil E3 y ahí ya quizás podemos esconder el rey en F2. Y es verdad que el negro se va a quedar en muchas variantes con dos peones por la pieza, pero parece que no es suficiente, y realmente aquí el blanco sí que tendría una ventaja bastante amplia. Como digo, esta línea, si no la conoces, no es nada fácil de sacar en el tablero. Lo más normal, si te atacan el caballo, simplemente es moverlo, y la casilla G5 parece bastante natural por el hecho de que ataca el punto H7, que está bastante débil, y aparte porque, bueno, colocas el caballo en una situación que puede en algún momento ir a F3, de donde aparentemente luego el rey en F2 estará más cómodo, ya que la columna F quedará un poquito más cerrada al haber un peón en F4 y un caballo en F3. Que Azaronian, por supuesto, el plan del negro es abrir directamente la posición, en este caso con la jugada F6. Y aquí fue donde Alan cometió el primer error de la partida, haciendo la jugada caballo F3. Parece que era importante hacer E por F6, jugada que da mucho miedo. De hecho, aquí ambas respuestas del negro dan bastante miedo. Una de ellas es G por F, ganando un tiempo sobre el caballo, y tras caballo F3, fijaos que el negro puede continuar con E5 con una masa bastante fuerte de peones en el centro, y realmente no es una posición fácil de jugar para el blanco. A pesar de ello, parece que tras alfil de 2 realmente la posición del blanco es muy buena, el módulo da ventaja decisiva, pero sigue siendo un infierno. Fijaos que realmente el negro tiene todas las piezas desarrolladas, tiene un control central muy bueno, y el blanco tiene el rey en todo el centro del tablero y le falta todavía mucho desarrollo. La otra variante posible es torre por F6, y aquí parece que el blanco, con la jugada precisa dama de 3, ganando un tiempo sobre la casilla H7, forzaría G6, y de nuevo podemos continuar con rey de 1, buscar una 3, un alfil de 2, y quizás tras torre C1 acabar escondiendo el rey en la casilla B1. Esto de nuevo sería la manera más precisa de jugar para el blanco, este E por F6, que como digo no es fácil porque parece que está abriendo mucho la posición. Lo que hace Alan es la jugada caballo F3, a priori quizás más humana, con la idea de F por E5. F por E5 va a ser la jugada que emplea Alan. No se puede tomar de caballo en E5 porque ya empiezan a venir los trucos del negro. Alfil A6, si el rey se quita la columna F, simplemente alfil por F1, sigue dama por E5, aprovechando la clavada, y rey E3 tampoco se puede, ya que tras torre por F4, fijaos cómo te atacan el caballo, obviamente que comerse esa torre, seguiría torre F8, rey G3, dama por E5, y ya os digo yo que el rey este no va a sobrevivir ni muchísimo menos ante toda la avalancha de todas las piezas negras desarrolladas y el rey en medio del tablero. F por E5, por lo tanto, era necesaria, y en esta posición hay varias jugadas buenas para el negro. La mejor, la más precisa, parece que es torre C8 con... Bueno, para empezar le das, por decirlo de alguna manera, el turno al blanco y no tienes jugada fácil. Por ejemplo, si alfil de 2 siguen ideas como D4, si rey F2 siguen ideas como dama por E5, y no es nada fácil hacer una jugada aquí con la blanca. ¿Qué hace A3? Pues te quito el alfil, que me lo atacas otra vez, te lo vuelvo a quitar, y fijaos que todas las piezas del negro están jugando y aún van a jugar aún más después de ese D4. Esta parece que es la línea quizás más precisa para las negras, como digo. Sin embargo, Levon hizo la jugada torre F5, idea
bastante lógica. Quieres presionar el punto E5, existen algunas ideas de sacrificio y aparte quieres traer la otra torre de A, que no estaba haciendo nada, a la partida mediante torre F8. Aquí Alan hizo alfil E3 y después de esta jugada vamos a ver cómo realmente la posición ya se convierte en un verdadero infierno para el blanco. Alfil E3, jugada muy natural, jugada muy humana, pero que vais a ver que se castiga de una manera bastante dura. La mejor jugada de nuevo era dama de 4, idea entre otras dejar la casilla de 1 para el rey. ¿Cómo debería continuar aquí el blanco? Parece que tras dama C2, alfil D2, torre C8, si dama por B4 existe un torre C4 y bueno, puedes comer en B7, pero viene un torre 4, un dama por D2 y de nuevo un completo lío de posición, la cual parece que está ya aproximadamente igualada. Si alfil C5, la idea es venir con dama D3 y parece que ahora de nuevo el rey podrá irse a la casilla D1. Podéis pensar, bueno, entonces ¿por qué no vale dama D3 para rey D1? Pues fijaos cómo vienen trucos todo el rato en esta posición. Ahora existiría alfil A6, sacrificando el alfil y tras dama por A6, dama C2 jaque. Si alfil D2, dama por D2 sería directamente mate. Y si rey, perdón, dama por D2 no sería ni mucho menos mate. Torre por F3 y luego dama por D2 es la idea. Y si rey E3 seguiría dama E4 y tras rey F2 dama E1, alfil C5 y seguiría el mate. Como veis hay muchísimas líneas que calcular, es muy fácil aquí implosionar de blanca y de hecho Alan tras la jugada alfil E3, jugada muy humana, vais a ver que la posición se convierte en un infierno. Ahora jugada muy precisa de Levo. D5, idea de D5, que este alfil de B7 que estaba chocando con su propio peón, de repente se active y sea una de las mejores piezas de las negras. Alan toma de alfil en la casilla de 4. Puede parecer más natural comer de dama por el hecho de que centraliza la dama, deja la casilla de 1, pero en este caso ya no es posible. Tras alfil por F3 y G por F3 seguiríamos con dama C2, alfil E2 y torre por E5 muy precisa, ya que si dama por E5, dama por D2 sería mate y bueno, si rey F2, simplemente alfil C5 clavando la dama sobre el rey ganaría de manera cómoda. Con lo cual alfil por D4 fue la jugada de Alan y torre F8 de Aronian. Fijaos cómo todas las piezas del negro están jugando. Las dos torres, la dama, el alfil y este alfil también está quitando casilla importante. Mientras que las piezas de blanco, torre que no juega, alfil que no juega, torre que no juega y dama de 1 que tampoco es que haga demasiado. Todo esto básicamente se resume en que la posición del blanco está ya bastante perdida. No puede ni siquiera quitar el caballo porque bueno, existe torre por E5 con mate en pocas. Y tampoco puedes evitar una jugada como torre por o alfil por F3 con la respectiva captura luego en la casilla F3 ya sea de torre o de alfil. La partida ha sido con dama B3 por parte de Alan, intentando ganar un tiempo sobre alfil de B4, dando la casilla de 1 al rey, pero ya aquí Aronian va a empezar a jugar muy preciso y va a rematar la partida. Torre por F3, única hay que comer. Alfil por F3 jaque, hay que ir con el rey para adelante y ahora jugada muy precisa por parte de Aronian, dama B7. No se puede comer directamente la torre porque tras dama por B4 parece que ahí el blanco sí se defiende, pero hacemos dama B7, jugada con múltiple propósito. Atacamos la torre un poquito más, defendemos el alfil, la dama puede venir por E4, el alfil puede venir por E4, la dama puede venir por E5, de repente la dama se convierte en una pieza con muchas más entradas de las que tenía la casilla C7 y parece que al blanco no le termina ya de dar tiempo de llegar correctamente a la defensa. La partida siguió con rey C2 por parte de Alan, intentando esconderse el rey de alguna manera, quizás en la casilla B1, y Aronian ya dijo, trae para acá, me como la torre, recupero un poco de material y de momento tengo solo un peón de más. ¿Qué pasa? Que no es solo el peón de más, sino que todas las piezas del negro siguen estando mucho más activas. La torre F8 con toda la columna, el rey, una seguridad perfecta, no tiene ningún problema de seguridad del rey. Las negras, el alfil que sigue viniendo, puede venir por aquí, la dama por allá y realmente al blanco no le da tiempo de defenderse. Por ejemplo, juega que podría ser natural, torre C1, buscando aquí una especie de enroque artificial. Simplemente tras torre C8, si rey B1 para ese enroque, dama E4 y luego ese alfil de D4 va a caer. La partida de Alan hizo A3, buscando quizás el cambio, es decir, una jugada como alfil E7, aquí el blanco estaría muy feliz, conseguiría cambiar las damas e incluso el peón de A7 caería y aquí con estos dos pasados puede pasar absolutamente de todo, de hecho quizás el blanco ya sería favorito. Sin embargo, aquí Aronian no va a poner las cosas tan fácil para Alan. Dama E4 jaque, de nuevo jaque y ataco el alfilito. ¿Qué hace dama D3 para intentar defender ambas cosas? Continúo con dama C6, si el rey se mueve, cuidado que viene alfil E4, si rey B3 parece que simplemente una jugada como alfil C5 y la partida de nuevo estaría completamente perdida. Vienen jugadas como torre F3, como dama por C5, como alfil D5, como alfil E4. Al rey no le da tiempo nunca de esconderse
correctamente. Siempre el alfil de H1 le va a terminar sacando de la guarida. La partida continuó con alfil de 3, ganando un tiempo sobre la dama. Torre C8 jaque, rey B1, dama por D4, única jugada por B4 y aquí simplemente Aronian decide comer el peón. D5, tras lo cual Alan acaba abandonando. ¿Por qué abandona Alan? Porque realmente aquí ya no le quedan muchas más jugadas que probar. Por ejemplo, torre por A7, ¿cómo remataría aquí el negro? Pues jaque N1, única casilla posible para el rey, rey A2 y tras alfil de 5 la clavada sobre la dama y el rey ganaría directamente la partida. No hay muchas más intentos realmente. Torre A5 por ejemplo, dama 1, rey A2, es verdad que tras alfil de 5 existiría torre por D5, a pesar de ello la posición está completamente ganada, pero incluso una jugada como torre C1 buscado torre A1 es aún más fuerte y de nuevo la posición del blanco está perdida. Partida realmente muy precisa por parte de Aronian, más allá de la apertura que obviamente objetivamente no es una apertura buena, pero es una apertura la cual si tu rival realmente no la conoce no es nada fácil de contestar. Ya habéis visto que hay muchas líneas inesperadas en la cual de repente el negro consigue muchísimo contrajuego. Con el rey en el medio no es fácil jugar, es muy fácil paniquear y empezar a intentar buscar la seguridad para tu rey en vez de desarrollar las piezas, que fue lo que acabó pasando en esta partida y por lo cual se acabó llevando la victoria Legon. Espero que hayáis disfrutado la partida, que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo.